Señores, ¿quiénes de los de aquí son economistas? Levanten la mano los economistas. Ok, levanten la mano, déjenme allí levantar la mano los economistas. ¡Qué susto! Economistas, tengo que preguntar quiénes son economistas porque lo que les voy a contar tiene que ver con la economía. Una de las cosas, ¿cómo ustedes pueden entender esto? Abogado, rector de una universidad con posgrados, y yo no sabía el juego de la economía. La economía es un juego. ¿Sabían ustedes eso? La economía es un juego que lo saben jugar unos pocos y sencillamente los que no la aprenden a jugar se atienden a las consecuencias. Se atienden a las consecuencias. Les voy a contar un poquitito en qué consiste ese juego. Miren lo que pasa. La era industrial, el motor de la era industrial fue el capital, ¿recuerdan? El capital, por eso se llamó la era capitalista, porque quien mandaba en la era industrial, ¿quién era? El que tenía capital, era el que tenía capital. Y entonces mire lo que ocurrió. Claro, la gran guerra en la era industrial fue por el capital. Los únicos que podían ser ricos en la era industrial eran los que tenían capital para montar una industria. El resto tenía que dedicarse a trabajar. Entonces en la era industrial montaron pequeñas industrias y grandes industrias, pero en general negocios que fueran capaces de capturar dinero. Porque el papel, la ley de la era el capital. El que tuviera capital tenía poder. Y entonces hubo algunas personas que entendieron la forma de ganar capital y otras no lo entendieron ni nunca lo quisieron aprender. Dentro de esos, los economistas. Qué susto, ¿verdad?, esa afirmación. Recuerden que antes de la era industrial, la gran mayoría y mucho al comienzo se trabajaba a través de los esclavos. Ser esclavo en aquella época era genial. De verdad que era genial, porque al esclavo le daban el techo, le daban la comida y le daban el vestido. Sí, de vez en cuando le pegaban. Sí, le pegaban sus palmadas de vez en cuando. Pero en general el esclavo estaba protegido. Miren lo que hicieron cuando empieza la era industrial. Los liberaron y les dijeron que ahora eran libres y que ahora se tenían que poner a trabajar como empleados. Porque no era negocio mantener toda esa gente, darle ropa, techo y comida. Entonces al señor le dijeron, váyase a trabajar donde otro y yo te pago. ¿Cuánto? Lo que a mí me dé la gana. Y a la gente le empezaron a pagar tan poquito que montones de gente empezó a morirse de hambre en las calles de Florencia, de París y de Roma. Y la gente se desesperó por la miseria que había y empezaron a hacer guerra contra las empresas y apareció la primera revolución del trabajo. Los trabajadores quemaron las fábricas, señores. En Inglaterra acabaron con las fábricas porque la dignidad de la gente era tocada. Y entonces apareció el Estado y les dijo, señores empleadores, señores capitalistas, ustedes sí pueden tomar empleados, pero de ahora en adelante no les pueden pagar lo que ustedes quieran. Tienen que pagar el salario mínimo. Y ese es el surgimiento del salario mínimo. O sea, al menos les tienen que pagar para que a esta gente no vaya a fallecer. Por eso el salario es como un tanque de oxígeno para que uno al menos respire. El modelo educativo tradicional que armó la era industrial fue un modelo educativo armado para mantener a la gente en la esclavitud. Lo que pasa es que la gente no se dio cuenta. Ahora ya el esclavista no fue un señor, sino una cosa que se llamó dinero. El esclavista ya no fue un señor determinado, sino una cosa que se inventaron comenzando la era industrial, que nació en Florencia renacentista y que nació en la Italia del Renacimiento, y fue el poder del dinero y el poder de la deuda para humillar a la gente y para esclavizarla. Y entonces arrancó el juego. ¿Cómo arrancó el juego? El rico montó su salchichería para educar a los niños.
Y el niño entonces lo mandamos a ese sitio. ¿Quién no lo educa? Un empleado. ¿Ese empleado es un soñador? No, que va, ese empleado le da el sueño. Uno va y ve a esos profesores. ¿A qué horas marcarán las 6 para salir corriendo de aquí? Señores, porque allí no hay soñadores. Si ustedes van a cualquier modelo educativo tradicional, ustedes allí no encuentran soñadores, porque son empleados. Los empleados están educados para no soñar. Los empleados están educados para no rebelarse. Los empleados fueron educados para no romper el molde. Entonces el papá manda a su niño a ese establecimiento y empieza a pagar. Normalmente el papá es empleado. Manda a su hijo a que se lo eduque un empleado. Él trabaja para otro. El profesor también. ¡Qué cuadro más lindo! El papá trabaja para otro, el profesor también, y ahí hacen equipo. Y el papá manda a su hijo, lo mandan, despiertan estos niños a las 5 de la mañana, los mandan a estudiar. El niño no quiere ir, porque el niño chiquito, adivinen qué quiere hacer. Dormir. Porque en la etapa de cuando uno está chiquito, lo que se le desarrolla es el cerebro. Y en cambio, esta educación puso a los papás a que se madruguen, los bañen, les den unas palmadas en las nalgas y les digan, se va a estudiar. ¿Por qué, papi? No quiero ir. Porque yo quiero que seas como yo. No. Porque yo quiero que seas como yo. Al niño lo único que le falta decir es, papi, hello. Hello. Señores, los niños se están rebelando hoy en día con la educación. ¿No se han dado cuenta? ¿Saben por qué los niños no quieren estudiar hoy en día? Los niños no quieren estudiar hoy en día porque no les convence el estilo de vida que llevan sus papás. Porque ellos ven todo eso. No les convence el estilo de vida que llevan sus papás. Pero lo más lindo es que metemos a los niños, lo más cruel es que los metemos en un juego increíble. Mandamos al niño al jardín. ¿De quién es el jardín? ¿De un pobre o de un rico? Normalmente no es ni de un pobre ni de un rico, pero es de alguien que tiene más dinero que uno. Y mandamos el niño allá y nosotros nos vamos a trabajar. Hacemos cosas tan absurdas sin pensarlas, porque nunca nos enseñaron a criticar ni a cuestionar nada. Y entonces mandamos el niño allá, y el papá va y trabaja y gasta esa plata pagándole a otro que es el dueño del colegio, del jardín del niño. Allí se va la plata que el papá gana. Después lo mandamos al colegio, a la escuela, a que le enseñen a ser quebrados. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿para qué rayos les han servido los quebrados? Para quebrarlos, ¿verdad? Para mantenerlo a uno quebrado. Todos los que nos jorobaron la vida con quebrados, aprendiendo a dividir, a multiplicar, sacándole la hipotenusa a una lonchera. Pero no tenemos para hacer el mercado. Porque a esta gente no le importa la información ni tu futuro. Le importa que dejes el dinero allá. Porque están en la era industrial, señores. Es un modelo de la era industrial. El papá va y deja el dinero allá. Y le deja también el muchachito para que le dañe el coco allá. Y entonces, cuando el niño va al colegio, el niño empieza en la escuela a aprender cosas que él no quiere. Pero le dicen, sígalas aprendiendo porque yo pago, le dice el papá. Un niño que deje de ir a la escuela es un niño que es un paria en la casa. ¿Quién va a querer un niño que no vaya a la escuela? ¿Los papás lo dejan de querer? El niño se siente presionado por la familia para ir a todo ese tipo de cosas. Y el niño lo mandan a las 7 de la mañana y lo sacan a la 1. Lo levantan a las 7 y lo sacan a la 1. Adivinen qué está formando, una mentalidad perfecta de empleado.
Por eso hay tan poca gente triunfadora, porque el niño ya lo están matando desde allí. Pero el tema viene a que el niño se mete en ese proceso y termina en la universidad. ¿Por qué termina en la universidad? Porque todo el mundo le ha dicho que tiene que hacer una carrera. Y cuando esa carrera tú la pagas, o si no tienes plata y la pagas en una cosa privada, tú te endeudas. ¿Te has dado cuenta? Te prestan el dinero, no importa. Me impresionó en Chile, yo voy mucho a Chile, y en Chile encontré en una universidad costosísima que los muchachos firman, los papás de los muchachos y ellos mismos, firman un documento pagaré por toda la carrera. Y si ellos no vuelven a ningún semestre, si se retiran, pagan toda la carrera. O sea, eso funciona en diferentes países de manera diferente, pero allí es así. Si tú te matriculas a un semestre, pagas todos los semestres y no vuelve. Problema tuyo. Pues bien, mire lo interesante. El juego consiste en que en el jardín el papá le paga, en la escuela el papá le paga, y en la universidad puede que el papá le paga o el niño paga, el muchacho paga. Cuando termina la universidad, el muchacho sale con una deuda. Sale entrenado ya. Sale con una deuda. La cruz a cuesta, pero profesional. Y uno sale con una deuda, ok. Lo mantienen dentro del sistema 20 años para darle una licencia para que se vaya a trabajar para otro. Y no nos damos cuenta de la crueldad del sistema. 20 años ahí adentro para darle una licencia para que se vaya a trabajar para otro. Yo recuerdo que cuando graduábamos gente en la universidad, yo era rector, qué cruel fui. Y se subía la gente a este escenario, los muchachos a graduarse. Yo no había leído lo que he leído hoy con este negocio. Y la gente, nosotros la graduábamos, le dábamos una palmada en la espalda y le decíamos, vayan a ver qué consiguen. Y uno se quedaba como haciendo así allá atrás. Porque normalmente estos muchachos vuelven donde el papá y le dice, papá, no hay nada. Porque están entrenados para un modelo que ya no es competitivo. El muchacho entonces sale con una cruz a cuesta, con la primera deuda, y lo mandan a ver qué consigue. ¿Qué va a buscar el muchacho? Trabajo. A él no se le ocurre generar riqueza, sino que se le ocurre conseguir trabajo. Uno dice, y con esa cabezota que tiene, es increíble, se les ocurre buscar trabajo, y se van a buscar trabajo, porque ellos se han dado cuenta que el papá trabaja, que la profesora trabaja, que todo el mundo en el entorno trabaja, y que normalmente son empleados. Él se va a buscar trabajo, perfecto, va y consigue trabajo. ¿Quién le da el trabajo? ¿Un rico o un pobre? Un rico. El rico le da un trabajo a ese muchacho, y el muchacho se emplea. Y entonces el rico se asegura de pagarle lo menos posible. Le paga poco. Y el muchacho empieza a cobrarle a la empresa. Le llega su sueldo mensual. Y el muchacho tiene un sistema educativo que es increíble. Y es que él llega a la casa en las noches a ver televisión. Normalmente los papás ya lo echan porque ya tiene trabajo. O él se va de la casa y se va a alquilar un departamento para él. ¿De quién es el departamento? De otro rico. Le pagaron a la universidad de un rico, salió con una deuda, él salió entrenado para trabajar en la escuela, en la empresa de un rico, no tiene dónde vivir, no tiene plata para comprar, entonces alquila el apartamento de un rico. Y como él ya tiene plata, entonces sale al centro comercial y ve plasma, Samsung, Sony, ¡guau! ¡Qué plasmas tan grandes! Y se compra el más grande. Y va y lo pone en la sala de su casa, y cuando él sale cansado de trabajar, va y se sienta en el televisor, compra el televisor de otro rico, y el televisor le dice qué tiene que comprar y dónde lo tiene que comprar. ¿De dónde son esos supermercados? De otro rico. Entonces él gana la plata y va y compra a ese supermercado, y de pronto ve que no le alcanza el dinero. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Uno dice, es increíble, no me alcanza el dinero. Al 98% de la gente jamás le alcanza el dinero. Entonces él va en la noche un poco triste al televisor y se sienta y ve la novela. El televisor le dice, el televisor le dice, mira, compra esto, compra esto. Y el muchacho le dice, televisor, no tengo plata.
¿No has visto que voy a trabajar, me pagan esto y no me alcanza, y voy y merco y me falta plata? Y el televisor, tranquilo, tenemos American Express, Diners, Visa, Mastercard. Y el muchacho dice, ¡ay, qué país más lindo! Y al otro día está en un banco haciendo una cola para que le den una Visa, una Mastercard o una American Express. ¿De quiénes son esas cosas? De otro rico, señores. De otro rico, y ahí el muchacho está entrenado para hacer un juego genial. Va y saca la tarjeta de otro rico, y entonces va y compra con la tarjeta de otro rico, y él ya siente que está con holgura financiera. Como él sigue viendo televisión, él se da cuenta que no tiene carro. El televisor le dice, cómprate un carro nuevo. Y él le dice, televisor, ya te dije que no tengo plata. El televisor le dice, tranquilo, te lo fiamos. Saca tu carro con cómodas cuotas y te lo fiamos. ¿Quién hace el carro? Otro rico. Y él saca el carro. Él sigue y él se siente como, así me sentía yo, con un estatus ya con carro, trajes, corbatas y tarjeta de crédito. Y entonces yo sigo viendo televisión. Yo me doy cuenta que estoy viviendo en un piso arrendado. Y el televisor me dice, tienes que tener tu casita propia. Ya vas a tener 2 niños, tienes que tener tu casita propia, porque a todos nos han dicho que hay que tener una casa propia. ¿Quién pone el aviso en el televisor? Un constructor que vende casas. Y entonces el muchacho le dice, televisor, es que no tengo plata. No te preocupes, te la fiamos a 30 años. Para que tú las pagues con cómodas cuotas. ¡Qué país más lindo! Y va y toma la casa. Entonces ya le debe a la universidad, le debe a las tarjetas, ya le debe al del carro y ahora le debe a la casa. Tiene 29 años y le han dado 30 para pagar la casa. Cuando ese muchacho termine de pagar la casa, ya no tiene ni próstata. ¿Se dan cuenta cómo es el juego? ¿Se dan cuenta cómo es el juego? Ese muchacho termina la vida trabajando para otro, jugándole el juego a otro. Lo más agresivo que yo vi es, ¿y entonces por qué la educación no nos enseña a jugar el juego? Si ese es el problema, señores, ¿por qué en ningún sitio de la educación le enseñan a tus hijos cómo funciona la economía? ¿Sabían que eso no lo saben ni siquiera los economistas? No lo saben porque los economistas hacen parte del mismo sistema. Ellos lo que saben es la inflación, la deflación, la recesión y la quebrazón. Estas son las teorías que les enseñan a los economistas. Pero jamás le han dicho a esta gente que esa cosa que se llama economía es un juego que alguien lo manipula, que alguien lo maneja, y ese juego se llama economía. ¿Cuán caro nos cuesta que no nos enseñen a manejar el juego de la economía desde la educación, señores? Por eso la educación que está diseñada, en la que van la mayoría de los hijos, en la que fuimos la mayoría de la gente, es una educación diseñada para ser pobres. Es una educación diseñada para que la mayoría de la gente se quede pobre. Y si no me creen a mí, pues ojalá me crean, pero si no me creen a mí, léanse un libro de Robert Kiyosaki que se llama La conspiración de los ricos, donde dice expresamente que el modelo educativo que impera en todo el mundo occidental es un modelo educativo que lo armaron en los Estados Unidos simplemente y lo exportaron a todos los países, todo el mundo lo copió, que radica en que simplemente a la gente no se le da información financiera. Y el negocio consiste, entre más analfabetas financieros formen, mejor. ¿En qué se sustenta la economía norteamericana? ¿En la deuda? Miren los informes, sale el presidente, dice, la gente está consumiendo un poco más y el crédito se ha disparado. O sea, la gente sigue siendo idiota. La gente se está endeudando. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos y en cualquier país de lo de nosotros, si la gente se deja de endeudar, la economía perece?
Si la gente se deja de endeudar, la economía perece. Primer mensaje de esta tarde. Este negocio, el que usted ingresó, le va a enseñar a jugar ese juego. Le va a enseñar a jugar ese juego y se lo va a enseñar a jugar mediante audios, mediante libros, mediante CDs, se lo va a enseñar a jugar mediante convenciones, se lo va a enseñar a jugar mediante la asociación. Y eso fue lo que yo descubrí cuando ingresé a este negocio. Señores, en 4 años con este negocio, yo empecé a manejar el juego. Antes, cuando yo iba a mi cuenta, me deprimía. Ahora cuando me deprimo voy a mi cuenta. Porque aprendí a manejar el juego. Señores. Antes me faltaba siempre dinero. Cuando empecé a construir este negocio es fantástico. Cuando lo empecé a construir de manera profesional, empezó a ocurrir una cosa increíble que a la mayoría de la gente no le ocurre. Y es que le sobra el dinero. Te gastas lo que necesitas y el dinero te empieza a sobrar y entras en el segundo problema. ¿Y ahora yo qué hago con esto? Y tienes que aprender a construir riqueza. Yo recuerdo, miren, cuando yo empecé a construir el negocio, yo tenía un carro, es un carro chiquitico así que se llama Sprint, no sé si aquí los han visto, parecen una cucarachita, son chiquitos. Y yo tenía ese carro, me acuerdo mucho que yo me iba a comprar otro, que era un Clio de esos de la Renault, que son bonitos, con el rabito así, bien redondito. Y el carro solamente costaba $5,000 más. Y yo lo veía y yo digo, eso es mucho. ¿Para qué le voy a meter plata a eso? Si este también rueda. Yo no vine aquí a volverme pedante con ustedes, porque esto no es solamente para conseguir dinero, sino para conseguir la libertad. Lo único que le quiero decir es que antes de irme para Europa, fui a un concesionario de la Mercedes y me compré un Mercedes SLK, que es así descapotable. Tiene 2 plazas, cabe sino el ego y yo. Y entonces me compré ese carro y yo ya tenía 2 camionetas en mi casa. Entonces yo lo llevo a mi casa con las ganas de vender las otras y yo digo, ay, no las voy a vender, los voy a dejar ahí. Pero hoy cuando yo me subo a esos carros, yo digo, es increíble, yo cómo andaba en esas porquerías antes. ¿Cómo andaba yo en esas porquerías que casi se veía la tierra desde el carro? ¿Qué cambió? La relación que tenía con la economía. Señores, fundamental, este negocio se hace para generar libertad. Una vez un ser humano empieza a generar libertad, ese ser humano empieza a humanizarse y ese ser humano empieza a ser más feliz. Es increíble la felicidad que yo estoy en este negocio. Se ha incrementado en un índice impresionante desde que empecé a entender que el control del juego lo tenía yo. Edúquense en el negocio, porque las crisis que vienen van a ser aterradoras. La era industrial, como nos tocó el cruce de la terminación de la era industrial y el nacimiento de la era de la información, el empleo cada vez va a ser más degenerado. Les pongo un ejemplo. En Chile aprobó el gobierno una ley que permite contratar a los muchachos que salen de la universidad sin pagarle prestaciones sociales. Legal. 0 prestaciones sociales. Yo no sé si en México ya hay atisbos de eso. Pero para acá viene todo eso porque eso se lo copian. Chile es el espejo de las leyes en América Latina porque es la tierra de don Andrés Bello. Entonces los congresistas, por no usar el coco, copian las leyes. Dicen, ay, no, eso allá ya funciona, traigámosla para acá. Normalmente eso lo empiezan a copiar y en Colombia lo copiaron, ya está en Colombia y lo usan a través de cooperativas. La gente la contratan a través de cooperativas para pagarle 0 prestaciones sociales. El regreso de la esclavitud otra vez. Señores, es imperativo aprender a tener un negocio propio. Por eso yo entendí que no tenía que perder el tiempo. Por eso yo cuando veo gente que está haciendo el negocio, yo le digo, ¿en qué vas? Y dicen, no, ahí probándole, ahí intentándolo. Digo, él no ha entendido. Mi no entender. Esta persona no ha entendido.
El negocio no tiene nada que ver con vender. Qué susto, ¿no? Ustedes han notado que la mayoría de la gente allá afuera dice, ay, no, a mí no me gusta vender productos. Ese es el quiz de todo el negocio. La gente cree, sí, el señor es un abogado prestigioso y está así todo bonito en la oficina y yo voy y le muestro y dice, ay, ¿yo cómo voy a poner a vender los tarros? Le da susto, porque él ve la visión que tiene del negocio, él cree que es para vender productos. Señores, el negocio no tiene nada que ver con vender, el negocio tiene que ver con entender. Cuando yo entiendo que la era industrial se acabó, cuando yo entiendo que si yo no hago rápido algo hoy en día voy a tener muchos problemas, cuando yo entiendo y tengo información, señores, yo empiezo a hacer lo que haya que hacer para tener el resultado. La mayoría de la gente, señores, tiene problemas en transmitir el negocio. A mí me dicen, ¿cuál es la mayor dificultad que usted tuvo en el negocio? Y la mayor dificultad es saber comunicar el negocio. Todo el mundo necesita hacer este negocio, pero todo el mundo no lo va a hacer, porque no todo el mundo está dispuesto a entender ni a educarse. Yo no quiero que les pase a ustedes lo que me pasó a mí hace 15 años. A mí me invitaron al negocio. 15 años. Cuando el negocio acababa de llegar a Colombia, a mí me invitaron a que yo entrara al negocio. Yo entré al negocio. Pero tuve, digamos, el inconveniente de que no me puse de manera seria a examinar la información del negocio. No me dieron información del negocio, o quizá yo no fui lo suficientemente juicioso para decirle a la persona que me invitó que me diera información del negocio. Entonces, para muchos de ustedes, para los nuevos, para los que están aquí reencauchados o reinsertados en el negocio, o los que vienen, digamos, en un proceso que no les ha permitido calificarse todavía, puede ser bien importante este seminario, porque cuando yo ingreso al negocio, yo no tengo contacto con lo que hizo que yo hiciera el negocio de manera seria en la segunda etapa. A los 9 años volvieron y me invitaron al negocio. En la historia se van a dar cuenta, a los 9 años volvieron y me invitaron al negocio, y yo llevaba 9 años trabajando para otro, por idiota. Porque no fui capaz de pedir información correcta. Y miren lo que encontré en la segunda etapa cuando entró al negocio. Una cosa que me impresionó, yo no tenía ni idea, por ejemplo, miren, yo había estudiado pues todo lo que la mayoría de la gente estudia. Yo había ido al jardín, al antejardín, había ido a la media vocacional, había ido al colegio, había ido a la universidad y había hecho posgrado. Y yo no sabía de un pequeñísimo detalle. Miren el gran problema que nos está pasando a toda la gente en el mundo. El gran problema que nos está pasando a toda la gente en el mundo, pero que a la vez se convierte en una oportunidad, es que a esta generación que nosotros, la gente que vivimos hoy, la era que vivimos hoy, la gente que estamos vivos hoy, nos tocó una cosa que no le tocó a los demás. Y yo quiero que ustedes entiendan ese mensaje en este seminario, o que traten de entenderlo, porque es lo más grueso que tiene el mensaje del negocio que ustedes están haciendo. ¿Cuál es ese mensaje? Es que miren, la gente que vivió antes que nosotros nació y se murió en la era industrial. Ellos nacieron y se murieron en la era industrial. La era industrial duró menos de 300 años. O sea que la gente que nos precedió a nosotros vivieron y murieron en la era industrial y no se dieron cuenta de más. Los abuelos, los tatarabuelos y las generaciones pasadas vivieron y murieron en una era que duró 10.000 años, la era agrícola. La era agrícola duró 10.000 años. Y la era que le siguió a la era agrícola, que fue la era industrial, se desmoronó en menos de 300 años. Y adivine a quién le tocó el desmoronamiento. A nosotros. A nosotros nos tocó el desmoronamiento de la era industrial. Y a nosotros nos tocó vivir una cosa. Yo había estudiado esos 25 años y yo estaba convencido que no estaba pasando nada.
hasta que entré a este negocio y leí una cosa que me impactó. El mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente en la era de la información. Dice, los negocios como General Motors y Ford Motor Company hacen parte de la era industrial. Las franquicias como Meo Box y McDonald's y todo lo que oímos de franquicias son la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, y el mercadeo en red es la auténtica demostración del nacimiento de la era de la información. O sea que yo había hecho carreras y había estudiado, adivinen, para trabajar ¿en qué? En la era industrial. La era industrial se empezó a acabar en 1959. Y en 1991 yo ingreso a la Facultad de Derecho a estudiar Derecho para trabajar, adivinen qué era, en la era industrial. Y después uno dice que qué será lo que me pasa. Y después uno sale quejándose de que qué será lo que me pasa. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el flujo del dinero cambió sencillamente. Antes estaba en la era agrícola, después el flujo de dinero está en la era industrial y ahora el flujo de dinero está en la era de la información. Pues señores invitados, hacer este tipo de negocios hoy en día no es opcional. Cuando yo empecé a leer esta información, yo lo que empecé a entender era que hacer este negocio no era opcional, sino que era una obligación. Porque si yo no hacía ese negocio, hacía parte de una era que ya se estaba desmoronando, hacía parte de una era que ya se estaba acabando. Señores, no hay necesidad de que usted lo haga si no lo quiere hacer. Lo único que yo le digo es que si uno no hace un negocio de estos hoy en día, le va a pasar lo que le pasó a la gente cuando acabó la era agrícola, cuando la era agrícola chocó con la era industrial. Mucha gente se quedó en la era agrícola y hay todavía gente que vive en la era agrícola. ¿Quién los va a regañar? Nadie, pero la pasan qué mal. Qué mal que la pasan. Porque se quedaron en la era agrícola. Y cuando yo digo era agrícola, no estoy hablando de la agricultura industrializada. Los que se adaptaron fueron aquellos que industrializaron la agricultura. Pero el pequeño campesino que se quedó en la tierra, se quedó con el esquema de la era agrícola. Y a mal que la pasa, esa persona es muy difícil que pueda salir adelante porque ya se le pasaron dos eras. La era industrial y ahora ya está en la tercera era, que es la era de la información. Este negocio me hizo descubrir esa información. Estaba al porta de hacer un negocio que estaba en la era de la información y yo no sabía, claro, cómo iba yo a tener resultados financieros importantes, cómo iba yo a tener un desarrollo profesional importante si estaba equivocado de era. Número uno. Y número dos, quiero que entiendan una cosa, que para que ustedes los nuevos y los no tan nuevos tomen decisiones de por qué correr el negocio, se tienen que hacer profesionales en el negocio. Se tienen que hacer profesionales en el negocio. Y quiero que descubran hoy una cosa importante, y es cuando usted le cuenta el negocio a una persona, la gente cree que nosotros le hablamos de un negocio de productos. ¿Se han dado cuenta? Cree que nosotros le estamos hablando de un negocio de productos. Y la gran mayoría de la gente reacciona de manera rápida diciendo que no les interesa, porque muchas veces nosotros comunicamos mal ese proyecto. Una de las cosas, y yo quiero compartirles hoy, una de las cosas que a mí me favoreció para levantar el negocio en una ciudad un poquitito más grande que Guaymas, tiene 280,000 habitantes, una ciudad donde nadie creía en esto, una ciudad que ya estaba completamente desgastada con el esquema del negocio, y yo lo pude levantar por una sola razón, porque me volví de alguna manera mejor comunicador que los que habían existido antes en el negocio. Cuando yo entendí que el negocio no era un negocio de productos, sino un negocio de información, allí cambió todo. Cuando yo entendí que el negocio era un negocio de información, entonces yo visitaba al doctor y yo no le hablaba de productos. Adivine de qué le hablaba. De información.
ponía enfrente de él la información. Y adivine qué hace la información. Mueve los productos.